Somos el equipo 6 y hablaremos sobre la magnetización de los materiales. Bueno, el magnetismo o energía magnética es un fenómeno físico por el cual de los objetos ejercen fuerzas de atracción o de repulsión sobre otros materiales, por lo que respecto a la materia y al magnetismo se han encontrado que en la naturaleza hay cuerpos fáciles de magnetizar. Bueno, la magnitud así definida es el grado de magnitud de un material en respuestas a un campo magnético y se denomina como la permeabilidad absoluta y se suele representar por el símbolo μ, que es igual a B, que es el campo magnético, sobre la H, que es la intensidad del campo magnético. Entonces, en un imán casi todos los electrones tienden a orientarse en la misma dirección, creando una fuerza magnética grande o pequeña, dependiendo del número de electrones que estén orientados. También es importante hablar de un concepto que debemos de tener muy en cuenta en este tema, la permeabilidad magnética. Es la capacidad de una sustancia o medida para atraer y hacer pasar a través de ella campos magnéticos, lo cual está dada por la relación existente entre y la intensidad del campo magnético que aparece en el interior de dicho material. Bueno, en este momento hablaremos sobre la permeabilidad absoluta. Esta cantidad se puede definir como la facilidad de presentar los materiales a la formación de líneas de inducción. Dentro de ellos se simboliza con la letra K y se ha logrado medir en el vacío un valor de K, donde es la permeabilidad, Q es el gasto, nu es la viscosidad, L es la distancia y A es el área y la diferencia de precisión. La magnetización de un material se origina por el movimiento de los electrones ligados a un átomo. Cada electrón es por su naturaleza un pequeño imán e innumerables electrones de un material y están aleatoriamente en diferentes direcciones. Bueno, en este caso, cualquier material se compone de átomos y los átomos se componen de los electrones y los electrones giran alrededor del núcleo sobre su órbita. También depende del material, ya que los átomos tienen cierta cantidad de electrones que corresponden a ciertas cantidades de órbita. En la figura podemos observar en los componentes y vemos el comportamiento de un átomo. Corresponden a los electrones que giran alrededor del protón o de su núcleo positivo sobre su órbita. En la figura de esta que tenemos, podemos ver el giro de los electrones y en la otra figura podemos observar el giro equivalente del electrón de forma circular de la corriente. Ahora hablaremos sobre las clasificaciones de los materiales magnéticos. Buenas tardes, compañeros y maestra. Yo les presentaré la clasificación de los materiales magnéticos. Hay distintos tipos de materiales magnéticos. Están los no magnéticos, los diamagnéticos, los paramagnéticos, los ferromagnéticos, los antiferromagnéticos, superparamagnéticos, ferritas y el ferrimagnetismo. Pero solamente estaré hablando ahorita de tres indispensables, que son los diamagnéticos, los paramagnéticos y los ferromagnéticos. El diamagnetismo es un efecto que se basa en la intervención entre el campo aplicado y los electrones móviles del material. Los materiales diamagnéticos generalmente magnetizan un poco, o sea, débilmente, en el sentido opuesto al campo magnético aplicado. Algunos materiales diamagnéticos serían el cobre o el helio, por decir algunos. El paramagnetismo es un material que se caracteriza por átomos con un momento magnético neto, que suelen alinearse en paralelos a un campo aplicado. Las propiedades del paramagnetismo
son las siguientes. Los materiales paramagnéticos se magnetizan débilmente en el mismo sentido. A diferencia del diamagnético, estos van en un sentido, no en el sentido inverso. A pesar de igual magnetizar un poco, o sea, débilmente el campo, pero estos van en sentido contrario. Ellos van en el mismo sentido, el paramagnetismo va en el mismo sentido. Resulta que aparece una fuerza de atracción sobre el campo, sobre el cuerpo respecto del campo, al campo aplicado. La intensidad que resulta es muy pequeña y los efectos son prácticamente imposibles de detectar, excepto a temperaturas extremadamente bajas, ya sean menores de 0 grados, o sea, el menos 20 grados, menos 40 grados. Como son muy bajas, ya se empieza a detectar con más facilidad. O con unos campos aplicados muy intensos. Unos ejemplos de los materiales paramagnéticos son el aluminio y el sodio, que a pesar de ser el aluminio no que no es un buen conductor de corriente, digo al revés, es un buen conductor de corriente, la intensidad magnética es muy débil, por eso son paramagnéticos. Y el sodio en el mismo sentido. Prácticamente si tú mezclas un vaso con agua y le echas bastante sal, esto genera que es sodio. Esto lo revuelves y hace un mejor conductor de energía eléctrica. Pero hablando de energía magnética, son muy débiles en el sentido de que se pigmentan de magnetismo, no se llenan de magnetismo. Hablemos ahora del ferromagnetismo. Los materiales ferromagnéticos se magnetizan fuertemente. A diferencia de los otros dos, estos son a una mayor fuerza, con un mejor sentido. En el mismo sentido que el campo magnético aplicado. O sea, van de la mano, van en el mismo sentido. Así aparece con una fuerza de atracción sobre el cuerpo respecto del campo aplicado. A una temperatura normal, la energía térmica no es generalmente suficiente para desmagnetizar un material magnetizado. Sin embargo, por encima de cierta temperatura llamada temperatura de Curie, el material se vuelve paramagnético. Entonces, esto es que prácticamente a unas elevadas temperaturas, hablando de mucho calor, el material se puede desmagnetizar. Por ejemplo, la temperatura de Curie es aproximadamente a 700 grados centígrados, a 70 grados centígrados. Esto que es que prácticamente esa temperatura se vuelve un material normal sin magnetismo. Algunos materiales ferromagnéticos son el hierro, el cobalto, el níquel y uno que otro acero. Y prácticamente estos materiales son muy sensibles y pueden aceptar esa atracción, esa magnetización del ferromagnetismo, de ser atraídos a. Eso sería todo por mi parte. Me dio gusto saludarlos y agradezco su atención. Circuito magnético.
Se denomina circuito magnético a un dispositivo en el cual las líneas de fuerza del campo magnético se hallan canalizadas. Trazando un camino cerrado, para su fabricación se utilizan materiales ferromagnéticos, pues estos tienen una permeabilidad magnética mucho más alta que el aire o el espacio vacío, y por tanto el campo magnético tiende a confinarse dentro del material llamado núcleo. El llamado acero eléctrico es un material cuya permeabilidad magnética es excepcionalmente alta y por tanto apropiado para la fabricación del núcleo. Número de vueltas, material de alta permeabilidad, sección transversal, longitud. Un circuito magnético sencillo es un anillo o toro hecho de material ferromagnético, envuelto por un enrollamiento por el cual circula una corriente eléctrica. Esta última crea un flujo magnético en el anillo cuyo valor tiene dado por, donde I es igual al flujo magnético, F es la fuerza magnetromotriz definida por el producto de número de espiras, N por la corriente. F es igual a N1 y R es la reluctancia, la cual se puede calcular por, donde I es la longitud del circuito medida en metros, representa la permeabilidad magnética del material medida en H, henrio metro. Y A es el área de la sección del circuito, sección del núcleo magnético perpendicular al flujo, en metros cuadrados. Cuando dijimos anteriormente, en las máquinas eléctricas se utilizan circuitos de materiales ferromagnéticos para conducir los campos eléctricos necesarios para su funcionamiento. El por qué en un material ferromagnético es porque tiene una permeabilidad mucho más alta que el aire o el espacio, y por tanto en el campo. Ejemplos. En todo circuito magnético se hace necesario saber calcular la inducción magnética que ocasiona una corriente dada en enrollamiento determinado y sobre un núcleo de forma material y dimensiones conocidas, o al revés, saber dimensionar un núcleo y enrollamiento. El circuito magnético se encuentra en los lugares donde se presenta un flujo magnético, digamos un imán, un solenoide, un electroimán, un transformador eléctrico, las dimensiones del planeta que vivimos, etc. El circuito magnético, como su nombre lo indica, es una trayectoria cerrada en la que se encuentra confinado un flujo magnético. Un ejemplo, un medio donde circula el flujo producido por una fuerza magnetomotriz. Ese medio recibe el nombre de reluctancia R, cantidad que se puede definir como la oposición que presenta. Analogías: concepto, circuito eléctrico, circuito magnético, causa, FEN, corriente, efecto, flujo, medio, reluctancia y resistencia. En el circuito eléctrico elemental se puede controlar la corriente para que al pasar por una resistencia produzca más o menos calor de manera semejante a la fuerza magnetomotriz.